Buenos días, qué gusto, Fernando. A las órdenes. El gusto es siempre mío. Esteban, tratemos de ir repasando lo que sucedió en la discusión del día viernes y dejar claro primero en lo que corresponde a tu actuación concretamente. Lo que viene de tu moción, de tu propuesta, es negar el informe de mayoría y pasar a conocer el de minoría. Es así como lo entendí yo. Así es. En la sesión a todos nos sorprendió la moción, primero del ponente. La moción no fue que se apruebe el informe de mayoría, que había conseguido votos, 6 votos me parece en la comisión pocos minutos antes, porque no nos olvidemos que la sesión del jueves en la noche, es decir, el día previo de lo que pasó en el Pleno, se suspendió esa sesión y se instaló el día viernes. Entonces el asambleísta Jiménez de Gobierno mociona la aprobación de el proyecto de ley como tal, y nosotros en ese momento no teníamos planificado honestamente, porque lo que sabíamos es que Pachacutic tenía una moción precisamente para negar ese informe de mayoría. Sin embargo, cuando reviso yo la moción me doy cuenta de que no se refería a eso la moción, era una moción la que se trató al final, que englobaba todo, digamos, toda la ley para archivarla y negarla. Es Sin decir, embargo, esta eso es la no, moción que finalmente Mireya presenta sobre el final del... exacto. ya. Esa de hecho estuvo ya ingresada a Secretaría mucho antes que mi moción. Mi moción se hace recién ese rato en caliente en la sesión, y por una razón muy clara, ¿no? Porque los verbos y aquí siempre dicen, no, es que la Constitución es lo único que importa. Yo ya tengo experiencia en la Asamblea y sé que las comas y las palabras que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa luego se pueden malinterpretar si no se las sigue al pie de la letra. Y por eso, luego de que esa moción del asambleísta Jiménez no es aprobada, y no solo que no es aprobada, es rechazada ampliamente, me parece que con 88 votos, en donde uno podría incluso ya pensar que el proyecto de ley se murió. Nosotros dijimos o vimos que, como usted sabe, conoce, la ley orgánica dice que hay que negar expresamente, que no aprobar no es lo mismo que negar. Y en ese sentido, y con la finalidad de enterrar definitivamente el proyecto de ley, mociono yo que sea negado el informe de mayoría, con lo cual, en mi criterio, el criterio de algunos, jurídicamente se liquidó ese proyecto, más aún cuando tuvo 90 votos afirmativos mi moción. Pero ¿por qué presentar? Lo que yo decía, para que no quede abierto en absoluto a discreción del gobierno cualquier interpretación, que lamentablemente es lo que pasó y lo que todos sabíamos que podía pasar si no se aprobaba la moción también de Mireya Pazmiño. Porque jurídicamente lo que había que hacer es, ya matamos el informe mayoría, y había también en el aire un informe de minoría, que también había que o procesarlo o matarlo para que no se preste interpretación alguna al gobierno que algo de ahí se aprobó y en consecuencia o se abra un veto o, bueno, lo que finalmente pasó que fue el Ministerio de la Ley. Así que ¿Era nosotros... necesario eso, Esteban? Es decir, ¿por qué no pedir, si ya tenía casi 90 votos la negativa del informe, por qué no pedir el inmediato archivo del proyecto? Sobre todo si ustedes ya sabían que no iban a votar por el de minoría. No, es que no sabíamos que íbamos a votar mayoría. Siempre hubo también una intención de producir un documento jurídico desde la Asamblea. Es decir, rechazar de plano también era alimentar un discurso de bloqueo al gobierno, y dejar que pase por el Ministerio de Ley jamás fue una opción, al menos para nosotros. Y en ese sentido había un informe de minoría. Lamentablemente ese informe, el que se presentó en la comisión, no era del agrado de la mayoría de bancadas, especialmente la social cristiana, porque el informe de minoría incluía un capítulo muy fuerte de impuestos, pero sí se trabajó en una opción de que ese texto esté depurado sin impuestos, pero lamentablemente no da paso a la presidencia de la Asamblea a ese momento a que se trate ese informe con las modificaciones. Jamás podíamos votar por el informe de minoría porque, como le digo, hubiera sido una contradicción, una incoherencia decir no más impuestos, pero en el informe de minoría sí voy a votar por impuestos. Así que por eso no pudimos apoyar sin duda ese informe. Y ya lo que quedó... Detengámonos un momento ahí, si es posible, Esteban. Entonces, el acuerdo
compromiso, digamos, que UNES dice que ustedes tenían con ellos era para tratar el informe de minoría y hacerle cambios durante el debate. No era para aprobar el informe de minoría tal como se estaba presentando. Es que lo curioso es eso, en la ley orgánica de la función legislativa no se establece ya ni debate ni cambios en un informe de minoría. No. Lo que decía es, se niegue de mayoría y entra a votación el de ¿cómo es? El de minoría. Entonces, en ese momento se ingresa una moción con el texto inicial de la comisión y con un alcance o una adenda que sin duda cambiaba gran parte del espíritu de este informe de minoría, quitaba todo tipo de impuestos, era una ley yo creo que bastante buena, pero no es calificada, digamos, esa moción por la presidencia de la Asamblea, entonces no se la trata así. Entra a tratamiento el informe crudo que se presentó en la Comisión Económica, que presentaron un informe de minoría. Así que por eso es que evidentemente no se pudo apoyar ese informe, porque en la lógica política siempre muchos razonamos y dijimos lo mejor sería aprobar algo, incluso que tenga veto el Ejecutivo, antes que archivar de plano todo, porque eso hubiera sido, como le digo, una justificación para decir que se estaba bloqueando nuevamente y para alimentar ese relato un poco triste, pero que lo ha manejado el gobierno de forma permanente. Así que eso fue lo que pasó, pero claro, pero la consecuencia no es más grave. La consecuencia no es más grave, Esteban. Es decir, yo entiendo que ustedes se planteen si es que lo aprobamos o si es que, o más bien, si es que lo negamos de plano, alimentamos este discurso de la conspiración y de que no dejamos gobernar y tal. Pero es que la consecuencia de no hacerlo, la consecuencia de protegerse de caer en ese discurso o de alimentar ese discurso, es justamente, o ha sido justamente, que el proyecto de ley pase tal cual lo determinó la Presidencia de la República y el ponente. Pero ahí sí nosotros no tenemos responsabilidad, porque en la moción de Mireya Pazmiño nosotros votamos a favor. Ya lo que se evidencia en la última votación es una abstención realmente sorpresiva. Sorpresiva no solo para quienes estaban siguiendo la sesión desde afuera, sino para quienes estuvimos desde adentro y toda la semana dialogando con bancadas, porque todo el mundo sabía que si se dejaba a discreción abierta esa moción, iba el gobierno evidentemente a concretar su proyecto y a enviarlo por el Ministerio de la Ley. Así que si hay una abstención de UNES de ahí absolutamente inexplicable, yo les puedo decir algo, que luego de la bancada social cristiana, la bancada de UNES es la que más experiencia legislativa tiene legisladores con mucha experiencia, y eso para mí no es una equivocación, o sea, y no entiendo, creo que están ellos pagando hoy las consecuencias políticas también de lo que sucedió, pero nosotros cumplimos en todo momento. Cumplimos primero en no cerrar la discusión en un primer momento, cumplimos en provocar el tratamiento del informe de minoría, y cumplimos también el momento en el que se podía matar completamente todo, cerrar cualquier interpretación, y es donde no se alcanzan los votos y pasa lo que pasa al final. Yo estoy bastante de acuerdo con que el costo ha sido tremendamente alto y habrá que ver cómo lo procesan. ¿Tú piensas que hubo pacto? No lo sé. O sea, pensando de forma práctica, yo diría, ¿a qué pacto se puede llegar con un gobierno que no cumple ningún tipo de acuerdo? ¿Qué seguridad hay de que va a cumplir un acuerdo? Es hasta tonto políticamente. Pero no lo sé, es decir, también es cierto que la bancada de UNES, con los que yo tengo una excelente relación con, yo creo que todos, tiene un tipo distinto de presión, digamos, de su grupo político frente al que tenemos otras bancadas. Ellos tienen a compañeros de partido encarcelados, asilados, con procesos. No sé qué tipos de presiones ellos tengan, pero sin duda, si uno, bueno, otra cosa, hacer pactos en la Asamblea no es malo, ¿eh? Cuidado que critiquemos hacer un pacto, pero lo distinto es para qué hago un pacto. Se criticó el pacto del 14 o el acuerdo que se buscaba el 14 de mayo, era un acuerdo para gobernabilidad en la Asamblea, para control de comisiones, control de la estructura de la Asamblea. Jamás fue un pacto para subir impuestos. Así que si hubo un pacto aquí, que yo no tengo pruebas, pero no nos deja más que sospechar, porque cómo alguien se arriesga políticamente de esa manera, ¿a cambio de qué es la pregunta? O sea, no creo que sea un harakiri, como dicen, que provocado. Así que
No lo sé, no lo sé. Tendrán ya ellos que responder. Y bueno, si en el tiempo se ven resultados de algún posible acuerdo, creo que ahí no solo los costos, que también los está asumiendo el gobierno, ¿eh? Yo jamás entiendo cómo alguien puede subir una foto festejando con puño en alto, subir impuestos a la clase media y liquidándoles. Así que creo que ha habido un costo político terrible para el gobierno y para UNES, sin duda. Y eventualmente, si es que hubiera un pacto, el costo político para el gobierno principalmente se va a ir acrecentando, porque al final del día ya cualquier cosa que hubiera hecho UNES en el pacto ya está hecha, ¿no? Ahora faltaría la contraparte y eso le costaría muchísimo a nivel político. Totalmente, es decir, a ver, yo creo que sin evidencias todavía del pacto, creo que el gobierno termina diciembre ya bajo los 18, 17 puntos, es decir, hoy está en 23 de credibilidad, 28 de popularidad. Creo que se cae por lo menos solo con pasar la ley, con lo que sucedió, unos 5, 6, 7 puntos. Y si hay evidencias de que algún acuerdo se hizo que claro, a la gente le moleste, yo creo que estamos hablando de que se cae mucho más, ¿no? Pero eso habrá que ver si pasa en el tiempo. Y sin duda, bueno, UNES tiene algo curioso. Yo creo que UNES ha perdido con todo esto los votos de clase media que tenía, clase informada, un poco el círculo de Twitter, pero UNES tiene una base importante en un voto muy popular, es decir, de personas que ganan de menos de $400 a las que no les importa lo que sucede en la Asamblea. Yo creo que el costo mayor sí es para el gobierno en el caso de evidenciarse un pacto. Esteban, nuestras coordinadoras están diciendo que tienes otra entrevista y yo tengo que terminar, pero no puedo no preguntarte por este impasse con José Hernández. A ver, a mí no es que me caen muy bien los periodistas, te soy honesto, bueno. Pero entiendo que hacen su trabajo. Tengo periodistas en mi familia también. Mi familia, además, por más de 60 años ha sido partícipe de un periódico en la ciudad de Ambato. Conozco algo de periodismo, pero hay una cosa muy distinta entre opinar, criticar. Yo con eso no tengo problema. A veces respondo, evidentemente, pero respondo de la misma manera jocosa y graciosa. Pero algo muy distinto es cuando en un artículo, que yo no sé si es de opinión, de periodismo, ¿qué será?, te atribuyen cometer un delito. En ese artículo, que yo no me pude quedar callado y no me arrepiento de lo que le respondí, le respondería otra vez, así como estoy respondiendo a todos los que en esa línea y de ese mismo periódico siguen con los ataques, me dice que yo he pedido algo a cambio de no votar impuestos. O sea, eso es un delito. Y eso pone en el texto. Sí, lo dice. Y no... Lo dice, sí. Y no tiene pruebas, lo dice de una manera para injuriar, para difamar, y frente a eso no es que voy a poner una demanda, tampoco llego a esos extremos, pero sí voy a decir con voz alta que me parece una sinvergüencería, ¿no? Porque me están atribuyendo un delito. Distinto es, Torres no me cae bien porque es un antiderechos, un pro vida, un pro armas, lo que quieran, eso es distinto. Pero otra cosa es atribuir un delito a alguien en un artículo y dejarlo de forma pasajera, así que me ratifico, quizás a muchos no les gustó mi respuesta, seguiré respondiendo de la misma forma a estos sinvergüenzas que se hacen llamar periodistas de opinión frente a ese tipo de falsedades. No me voy a quedar callado. Bien, Esteban, te agradecemos mucho, te dejamos en libertad para tu otra entrevista, es siempre para mí un placer tenerte en La Clave. Gracias. Gracias a Esteban Torres.